Muy bien, pues estaba diciendo que el grupo de alabanza nos ha introducido en el tema de una forma muy bonita, muy especial, porque precisamente cantando estas letras que nos hablan de esta maravillosa bendición, nuestro corazón comienza a animarse, a inspirarse. Realmente es algo maravilloso hablar sobre la encarnación, aunque por otro lado una gran responsabilidad. Tengo la sensación de inutilidad esta semana. He estado orando, repasando el tema. Tenéis los apuntes, lo que tenéis el devocional, y allí vais a encontrar mucho material muy interesante que por otro lado no quiero repetir directamente esta mañana. Y realmente el tema de la encarnación es un tema clave en nuestra fe. Vamos a esperar aquí que nos terminen de acomodar para liberar mis manos. Ahí está. Muchas gracias. La encarnación es una misteriosa transformación, la misteriosa transformación más grande en la historia del universo. El verbo que le dio existencia a la misma vida, el autor de la vida se despoja de su eternidad para vestirse de la frágil y transitoria condición que implica ser humano. Muchas veces he compartido con los hermanos de la Iglesia Revive que hay un título de un devocional que se llama Dios en Sandalias y va relatando la vida de Jesús. Y cada devocional a lo largo de los 35 días del año te lleva a considerar aspectos de la persona de Cristo, Dios en sandalias. Hace muchos años atrás, en un campamento en Seijo, poníamos la película sobre el Evangelio de Mateo. Mateo estaba, un personaje, un actor, obviamente, está representando a Mateo, que tiene unos cuantos escribientes alrededor y les va contando y van leyendo realmente el Evangelio de Mateo y lo van escenificando. Es una película realmente preciosa. Y una de esas mañanas en que poníamos a los jóvenes el devocional antes de que ellos luego salieran en los grupos pequeños, pues una de esas imágenes quedó grabada en mis retinas. Y fue cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y se ven los pies del Señor Jesús acercándose poco a poco y comienzan a hundirse en el barro en la ribera del Jordán. Amados hermanos, el autor de la vida, el creador de los cielos, aquel que formó el polvo, las estrellas y el universo, había tomado forma humana. Él venía a entrar en nuestra experiencia, venía a ponerse en contacto con cada uno de nosotros y venía a identificarse plenamente con esa raza humana caída, pecadora y rebelde. Vino a estar tan cerca de nosotros, tan cerca, que hubo quienes le pudieron escupir y quienes le pudieron abofetear y quienes le pudieron traspasar con una lanza, porque precisamente para eso se había encarnado. Vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso decimos que la encarnación es la histórica doctrina cristiana de que Jesús de Nazaret es la eterna segunda persona de la Trinidad, que en el tiempo ha tomado sobre sí mismo una naturaleza humana completa al nacer de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Esta es una definición muy técnica, muy de manual de teología, pero creo que es importante que la podamos presentar en esta mañana. La encarnación es la histórica doctrina cristiana de que Jesús de Nazaret es la eterna segunda persona de la Trinidad. Recién nos decía Alba, ¿a quién oras? ¿Has orado al Padre? ¿Oras al Señor Jesucristo a veces? ¿Oras en el nombre del Señor Jesucristo? Al Espíritu Santo a veces podemos hacerlo también.
aunque tal vez no encontremos directamente expresiones de esa naturaleza en la Escritura, pero realmente estamos hablando aquí de la Trinidad, de un Dios trino. Y la encarnación forma parte, es una doctrina que está completamente ligada a esa revelación extraordinariamente bíblica y que nos sigue sorprendiendo y maravillando, y que aceptamos por la fe, porque la palabra de Dios así nos lo presenta. Jesús de Nazaret es la eterna segunda persona de la Trinidad que en el tiempo ha tomado sobre sí mismo una naturaleza humana completa, al nacer de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Y entonces vienen a nuestra mente aquel encuentro sorprendente, aquella visita extraordinaria. Y cuando hemos titulado el tema de hoy, El planeta visitado, no lo estamos haciendo precisamente porque el ángel se presentó delante de María para decirle que habría de quedar embarazada. Aquella niña de aproximadamente 15 años quedó absolutamente asombrada y preguntó algo completamente humano. No he conocido varón, no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le anticipa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios estaba proyectando la salvación de la humanidad, el camino de salvación para todos nosotros, de modo tal que uno que viniera sin tener la herencia de pecado que nosotros tenemos, pudiese presentarse limpio, inocente, santo y sin mancha, como habría de decir luego el escritor a los hebreos, en sacrificio por cada uno de nosotros. Él llevaría nuestro pecado, Él ocuparía nuestro lugar. Solamente cuando consideramos cuán renuentes somos a salir de nuestros pequeños mundos a fin de mostrar siquiera un pequeño interés en la vida de otros, podemos entender la enormidad de la empresa misionera que ha de sacudir los cimientos del universo. ¿Sabes? Y al final vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo somos llamados nosotros a encarnarnos también. Pero claro, vivimos en nuestros mundos, vivimos en nuestros refugios, vivimos en nuestras dinámicas personales. Encarnarse es salir de casa, salir de la seguridad de tu entorno para tocar la vida de otra persona a la que Dios te manda hablarle de Cristo, a la que Dios te manda amar. Él pagó el precio, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él se encarnó y a nosotros es algo, sin duda, que nos cuesta mucho realizar. Hemos leído allí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, y Pablo lo expresa allí de una manera asombrosamente maravillosa. Él existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que le llevó a tomar esa drástica decisión, a limitarse a sí mismo? Pues una inexplicable pasión por asegurar una relación con nosotros. Lo hizo para conquistar nuestros corazones. Cuando el profeta Oseas diría, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, estaría expresando precisamente lo que estamos diciendo en esta mañana. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Dios tomando forma de hombre para venir
y conquistar tu corazón y el mío. El Verbo elige habitar en carne y emprende el camino de muerte que va a librar al hombre de las consecuencias eternas de su propia rebeldía contra el Creador. Por eso dirá también el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. La encarnación es un tema que nos encanta tocar en épocas de Navidad. Y ya, bueno, no sé qué va a pasar este año, pero algo estuve escuchando hace un tiempo atrás sobre las luces de Vigo, ¿no? Todos los años es un tema muy trascendente aquí en Galicia, estos últimos años especialmente. Pero en Navidades es cuando comenzamos a enviar tarjetas, cuando mandamos saludos, cuando adornamos las cosas, las ciudades, los comercios, nuestras casas. Y aunque la fecha en realidad no coincide en absoluto con la fecha que debió ser realmente, vamos a dejar que pase un poco la sirena. Aunque la fecha en realidad no tiene nada que ver con la que debió ser en realidad, aprovechamos la Navidad para celebrar lo que significa para nosotros. No discutimos si hay que poner un árbol o un adorno o no. Lo que hablamos es el envoltorio que hemos hecho hoy de la Navidad tiende a que desaparezca el contenido de la Navidad. Y estamos tan preocupados por los regalos, y estamos tan preocupados por los adornos, y estamos tan preocupados por lo que vamos a comer, que apenas unos instantes dedicamos a recordar lo que estamos celebrando. Philip Yancey, en uno de sus libros que se llama El Jesús que nunca conocí, cuenta que él se dedicó a mirar diversas películas de Hollywood, algunas muy antiguas, intentando adquirir alguna nueva perspectiva sobre la persona de Jesús. Y no solo miró películas, leyó libros, buscó autores, es un periodista muy afamado, muy inteligente, ha escrito muchísimos libros, ha tenido muchísimo éxito. Y este libro, precisamente El Jesús que nunca conocí, realmente es apasionante leerlo. Y él nos cuenta que en una de los relatos que él encontró, obviamente una fantasía, un ángel veterano muestra a otro muy joven los esplendores del universo. Ven las galaxias en rotación vertiginosa y soles incandescentes, y luego atraviesan las distintas distancias infinitas del espacio hasta que penetran en una galaxia de 500 millones de estrellas. Al acercarse los dos a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que lo circundan, dice, el ángel veterano señala con el dedo una pequeña esfera bastante insignificante que da vueltas lentas alrededor de su eje. Le pareció al ángel joven tan opaca como una bola sucia de tenis, llena como estaba su imaginación con el tamaño y el esplendor de lo que había visto. Y el ángel mayor le dijo, quiero que mires sobre todo a esa. Bueno, dijo el ángel menor, me parece muy pequeña y más bien sucia. ¿Qué tiene de especial? Al ángel joven la tierra obviamente no le parecía nada impresionante. Estuvo escuchando con incredulidad estupefacta lo que el ángel veterano le fue contando, que este planeta pequeño e insignificante y no demasiado limpio era el famoso planeta visitado. ¿Quieres decir que nuestro gran y glorioso príncipe descendió en persona a esa bolita de quinta categoría? ¿Por qué haría algo semejante? Su rostro se contrajo disgustado. ¿Quieres decirme que se rebajó tanto
hasta convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bola flotante? Así es. Y no creo que a él le gustaría que les llames criaturas que hormiguean y se arrastran en ese tono de voz. Porque por raro que nos parezca, las ama. Bajó a visitarlas para elevarlas y para que fueran como él. El rostro del ángel joven mostraba perplejidad. Esa clase de pensamiento le resultaba incomprensible. Y también, dice Yancey, me resulta incomprensible a mí. Y sin embargo acepto que esta idea es la clave para entender la Navidad y es en relación la piedra de toque de mi fe. Y Packer lo dice en el inicio del capítulo que estamos estudiando esta semana, el Dios encarnado. El conflicto realmente no radica tanto en que Jesús haya hecho milagros. El conflicto no radica tanto en el hecho de que el Señor haya resucitado a los muertos y sanado a los leprosos. El conflicto para la fe ni siquiera está tanto finalmente en la resurrección. El conflicto para la fe radica fundamentalmente en Navidad, en aceptar que el todopoderoso Dios entró en la esfera humana mediante la obra del Espíritu Santo, cubriendo a aquella joven mujer, para que se engendrara en ella el que habría luego de hacer esos milagros, de resucitar los muertos, de ir a la cruz del Calvario, de morir en nuestro lugar, de resucitar y llegar al cielo, en donde intercede al lado del Padre por cada uno de nosotros. En realidad el conflicto para la fe está allí. Será por eso que el mundo lo ha disfrazado. Recuerdo hace muchos años ir a una fiesta de Navidad de uno de mis hijos en un colegio que le habían becado, era un colegio privado aquí en Pontevedra, y fuimos con mi esposa a ver la celebración de Navidad. Y cuando observé todo lo que hicieron en aquella fiesta y que en ningún momento hablaron de Jesús, volví a casa verdaderamente enfadado. Verdaderamente enfadado. Y le escribí una carta al director. Tuve que convencer a mi hijo que se la llevara luego porque no se la quería llevar. No le digo nada agresivo, simplemente le estoy transmitiendo mi decepción. ¿Por qué? Porque hemos sustituido la persona de Jesús. Se celebra Navidad en todos los sitios, pero no se habla de Jesús. Porque allí está el centro de la cuestión. Ese niño que nace allí en Belén era Dios hecho hombre y venía para abrirnos el camino a la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, habría de decir el Señor. Habría luego de explicar muchas cosas y de decir cosas verdaderamente contundentes acerca de su naturaleza. Yo era antes que Abraham. Yo ahora he venido en carne. Y hay frases que están incluidas en el Evangelio de Juan acerca de la deidad de Jesús que son verdaderamente asombrosas y fundamentales. Y que muchas veces la leemos rápidamente y nos parecen a veces no muy importantes. Pero son clave porque Juan escribe su evangelio precisamente en una época donde se comenzaba a poner en tela de juicio el que Dios se hubiese humanado. Y se decía que era un espíritu, se decía que en realidad había posesionado un ser humano, pero que antes de ir a la cruz le había abandonado porque Dios no podía morir. Y comenzaban a surgir una serie de herejías. Y Juan escribe su evangelio precisamente para hacernos saber que Jesús es el Hijo de Dios y para que, creyendo, tengáis vida eterna. ¿Es importante o no es importante el aceptar a Cristo como el Hijo de Dios? Como cristianos vivimos en mundos paralelos. Un mundo que consiste de colinas, de mares,
de personas trabajando, moviéndose. Y cuando entramos en los evangelios vemos a esos pastores que guardan las vigilias de la noche. El otro mundo consiste de ángeles, de fuerzas siniestras y en algún lugar por ahí lugares llamados cielo e infierno. Y una noche en medio del frío, de la oscuridad, entre las colinas onduladas de Belén, esos dos mundos se juntaron en un punto de intersección. Dios, quien no tiene ni antes ni después, entró en el tiempo y en el espacio. Dios, quien no conoce límites, asumió los confines sorprendentes de la piel de un niño, las limitaciones funestas de la mortalidad. Más tarde Pablo diría, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También diría, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero a las personas que rodearon a María en aquel establo de Belén, aquellos que estuvieron allí no vieron nada de eso. Vieron un bebé que lloraba, que necesitaba usar sus flamantes pulmones, que necesitó ser envuelto en pañales, que fue acostado en un pesebre necesitado de los cuidados de alimento, que vivió como vivimos cada uno de nosotros, y Alba nos los decía recién, tuvo que ir al colegio, tuvo que aprender a leer, tuvo que ser un adolescente, tuvo que crecer en gracia, en sabiduría, para con Dios y con los hombres en estatura, como dice Lucas. Era Dios hecho hombre, el planeta visitado, para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos hoy expresar nuestra fe, saber que hay salvación, que hay vida, que hay perdón de pecados. Packer dice, la verdadera dificultad está precisamente allí, en el misterio supremo de la encarnación. La confesión cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad es el segundo hombre. Pablo dirá, escribiendo a los Corintios, el primer hombre, Adán, es terrenal, el segundo hombre es celestial, es del cielo. Y con él queda decidido el destino de la humanidad. Él es la cabeza, la segunda cabeza representativa de toda la raza que acepta a la humanidad sin perder su deidad. De modo que Jesús de Nazaret era tan completamente humano como completa y realmente divino. Y aquí tenemos dos misterios al precio de uno. La pluralidad de personas dentro de la unidad de Dios, la unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Y estos son los puntos que vamos a estar mirando esta semana, los que estáis siguiendo el devocional. El niño que nació en Belén era Dios, era Dios. Y estas aseveraciones han dejado perplejas a muchas personas. Pero el Nuevo Testamento no deja lugar a la duda en cuanto a la forma de responder a ellas. Por eso Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. La palabra verbo en realidad es palabra, palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Si prestáis atención a los primeros
14 versículos del Evangelio de Juan, vais a ver que él no menciona a Cristo como Hijo de Dios, aunque luego lo hará una y otra vez a lo largo de su Evangelio. Pero él lo hace de esta manera porque aquellos receptores de su Evangelio pensaban que los dioses tenían muchos hijos. Era lo normal, los dioses tenían relaciones con mujeres humanas y daban a luz hijos. Eso era lo que se creía en el ambiente de aquellos días. Y entonces Juan comienza hablando de la eternidad de la palabra, no le llama hijo aquí. En el principio era la palabra, una frase que nos retrotrae a Génesis 1:1, que hemos estado mirando esta semana y que os recuerdo de nuevo, podéis participar del estudio de Abraham los martes por la noche. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que Juan concluye, afirma enfáticamente, hay lugares en el mundo, iglesias evangélicas, donde todos los años se lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, vez tras vez de una manera rutinaria. ¿Para qué? Para afirmar esta preciosa verdad. Porque en ninguna parte en el Nuevo Testamento se explica con tal claridad y naturalidad el significado de la persona divina del Señor Jesucristo. Y entonces Juan va a enumerar 7 características del verbo. Las tenéis, creo que en el segundo día del devocional esta semana, y yo las voy a mencionar muy rápido. La eternidad del verbo o de la palabra. En el principio era la palabra. La personalidad y el verbo era con Dios. La deidad de la palabra, el verbo era Dios. Luego la función creadora, todas las cosas por Él fueron hechas. Luego el verbo vivificando, en Él estaba la vida. Luego el verbo en la función reveladora, y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente el verbo encarnado, y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la Biblia proclama a Jesús como el Hijo de Dios. La declaración lleva el propósito de afirmar su definida deidad personal, y el mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios. Pero el segundo punto de esta semana será que el niño que nació en Belén era hombre. Era hombre. Un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios. No era Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba probando ahora lo que era ser hombre. Se estaba colocando a sí mismo en una posición en la que el creador de los ángeles podía ser tentado por el ángel que se convirtió en diablo. Y la perfección de su vida humana llegó a él luchando, enfrentándose a Satanás. Hay un gran consuelo para nosotros, según lo señala el escritor a los Hebreos, en la encarnación. Un misterio que es insondable, que no podemos explicar, pero que se repite de distintas maneras en nuestras confesiones de fe. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre.
el que si bien es Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un Cristo, uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla a Dios. Hoy el Señor Jesús es el que está a la diestra del Padre, en su cuerpo glorificado. Nadie más lo tiene todavía. Él que asumió la condición humana, aquel que se hizo hombre, completamente hombre, pudo ser tentado. Y esta semana vamos a estar discutiendo esos temas. Pero Él, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. ¿Por qué? Porque su encarnación tenía propósitos. ¿Por qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de carne de pecado? Hay varias respuestas en las Escrituras. El Hijo se encarna para revelarnos a Dios, en primer lugar. Revelarnos a Dios. Aunque Dios se revela a sí mismo de distintas maneras, que incluye lo maravilloso de la naturaleza. Romanos capítulo 1 lo hemos estado mirando esta semana pasada también. Al hablar del único Dios verdadero, Dios se da a conocer a los seres humanos por medio de las cosas hechas. Solamente la esencia de la encarnación nos revela al Dios real, al Dios que podemos conocer, el Dios que muestra su carácter, su amor, su misericordia, su gracia. La única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo acerca del Hijo, y la única manera de lograrlo hoy en día es estudiando el relato de su vida en las Escrituras. Por haberse Él hecho hombre, la revelación de Dios se personalizó porque Él es Dios. Esa revelación es completamente verdadera. Pero también Él se encarna para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Un ejemplo. La vida terrenal de nuestro Señor se nos presenta como patrón para nuestras vidas hoy. Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Luego lo dirá Juan, como Él anduvo, nosotros también andamos. Sin la encarnación no tendríamos ese ejemplo. Como hombre, el Señor experimenta las vicisitudes de la vida y nos provee un ejemplo práctico. Como Dios nos ofrece el poder para seguir su ejemplo. Claro, aquí surge el conflicto. Hay muchos que preguntan, bueno, si era Dios, ¿por qué se cansaba? Si era Dios, ¿por qué tenía que preguntar, por ejemplo, cuando la multitud le aprieta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Es que acaso no lo sabía? ¿Por qué tiene que preguntarle a los discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Si Él era Dios. Y así por el estilo. Si Él era Dios, ¿por qué se duerme en la barca en medio de la tormenta? ¿O por qué se sienta junto al pozo en Samaria cansado para pedirle a aquella mujer, dame de beber? Es que Jesús se encarna y se limita. Y es un ejemplo para nosotros en que enfrenta situaciones parecidas a las que nosotros enfrentamos. Y experimenta las limitaciones propias de la humanidad. Muchas veces creo que lo he compartido con vosotros, pero es que no puedo dejar de decirlo. Yo muchas veces pienso en Pedro, en Juan, durmiendo en un descampado debajo de un olivo allí por las campiñas de Israel y observando al Señor dormido, tal vez roncando cerca de ellos. Y apoyados en los brazos, hablaría uno con el otro, diciendo, ¿este realmente es Dios?
Y más tarde el Señor les diría: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Había en aquellos hombres una perspectiva, una visión, un choque de conceptos y de ideas que debió asombrarles profundamente. Pero el Señor, dormido y cansado, viene a dejarnos un ejemplo de vida que hoy seguimos y observamos. Porque a través de ese ejemplo Dios nos ofrece el poder, también por el Espíritu Santo, para imitarle. Por supuesto, otro de los propósitos de la encarnación es proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tendríamos salvación, no tendríamos un Salvador. El pecado requiere la muerte como pago. Así que el Salvador tiene que ser humano para morir, pero la muerte de un hombre común no pagaría el pecado eternamente, de modo que el Salvador también tiene que ser Dios. Necesitamos un Salvador que sea Dios y hombre, y lo tenemos en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10, habla acerca de esto. No podemos detenernos allí. Se tiene que humanar para cumplir el pacto davídico. Gabriel le anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David. Y aquí entramos en temas de profecía, que tampoco podemos ocuparnos en esta mañana. Pero para ocupar el trono de David se requería que él fuese humano. El Mesías tenía que ser humano. Y solamente él, como hijo de David, cumple ese requisito. El quinto propósito de la encarnación es que venía para destruir las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 lo dice así exactamente. Él aparece para destruir las obras del diablo. El enfoque allí es sobre su venida, no sobre la resurrección como se esperaría. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina. Él tenía que ser derrotado aquí, en este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo. También otro propósito de la encarnación, el que es que viene para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que experimentó lo que es la tentación, que sabe cuáles son nuestras luchas y por lo tanto aboga por nosotros en la presencia del Padre. Y dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Un sacerdote compasivo. Y también, y finalmente, es Él en su encarnación para poder ser un juez competente. La mayoría de las personas piensan de Dios como el juez delante del cual todos comparecerán. Pero sabéis, la verdad es que Jesús ha de ser ese juez. Él lo dice en Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 27. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y este es el título que lo asocia con la tierra y con su misión terrenal. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Para poder refutar todas las excusas que los hombres pudieran presentar. Pero ¿por qué el juez también tiene que ser divino? Para que su juicio sea verdadero y justo. Y dice Pablo que nuestras obras, incluso nuestras cosas secretas, estarán abiertas a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Así que mirad cuántas cosas. Podríamos usar mucho más. Ya mi tiempo se ha acabado y la verdad que he tenido mucha lucha esta semana para enfrentar este tema en poco más de 30 minutos.
Pero, amados hermanos, es un tema importante y trascendente. ¿Qué le motivó al Señor a imponer esa limitación, esa condición divina? No he hablado de la kenosis o el vaciamiento, de aquellos que dicen que el Señor dejó parte de su deidad. El Señor solo se despoja de su gloria, entra en nuestra experiencia humana como Dios, trabaja como Dios, funciona como Dios, hace la obra de nuestra salvación y sube otra vez después de la obra redentora a la presencia del Padre. Pero ¿qué le motiva a Él? Tomar la condición humana, pues un apasionado deseo de relacionarse contigo y conmigo, de tener una relación con nosotros. El Verbo que elige habitar en la carne emprende el camino de muerte que librará al hombre de las consecuencias eternas de su rebeldía contra el Creador. Y Pablo dirá, siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Fuésemos enriquecidos. La redención de una persona siempre implica la disposición de otra a sacrificarse por ella. Como el Señor se encarnó, nosotros también somos llamados a encarnarnos. ¿Y cuáles son las dinámicas de la encarnación? Pues para encarnarse hay que entrar en el mundo del otro. Y eso no nos gusta hacer. ¿Quién soy yo para meterme en la vida de otro, no? Pero, ¿sabes? El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Para hablar del Evangelio a las personas tenemos que entrar en su mundo, tenemos que acercarnos, tenemos que identificarnos. La dinámica de la encarnación es entrar en el mundo de la otra persona y eso exige un precio. No es cómodo, prefiero quedarme en casa, prefiero estar en mi entorno, en mi iglesia. Las dinámicas de la encarnación también implica mantenerse fiel a sí mismo. Porque esto es importante también. Llegar al corazón de otras personas no implica que yo voy a identificarme precisamente con su modo de vida. Habrán cosas que no voy a compartir. Yo tengo que seguir siendo yo. Tengo que tener bien firme mi identidad de hijo o hija de Dios. Pero la tercera dinámica, y con esto concluyo, es servir de intermediario entre los dos mundos. Y eso es lo trascendental, lo importante. Esta semana pasada un matrimonio me hablaba de la posibilidad de visitar su familia. Seguramente me están escuchando esta mañana. Y yo como pastor muchas veces he recibido invitaciones similares, ¿no? Y alguna vez metí la pata con esto. Por ejemplo, algún padre que ha organizado una cena para que yo pueda tirar las orejas del hijo adolescente en rebeldía, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero. Viene el pastor y tal, y aprovechas, estás en casa, le dices algo. Pues eso me pasó una vez, no me volvió a pasar más. Y no funcionó. Servir de intermediario entre dos mundos. Tenemos que llegar a la gente. Y para llegar a la gente se necesita una relación. Y yo le decía a este matrimonio, es que vaya el pastor y viaje y ese día llegue allí y les hable, no suele funcionar precisamente. A menos que antes vosotros hagáis todo un trabajo de comunicación, de mostrar amor, de relaciones. Y a lo mejor sí podemos de alguna manera arreglarlo, pero antes tenemos que estar seguros de que hay una relación. Hoy es muy difícil ganar personas desconocidas para Cristo.
Hoy tenemos que encarnarnos, entrar en el mundo de otros, mantenernos fieles a nosotros mismos y servir de intermediarios entre dos mundos. ¿Por qué? Porque Jesús así nos lo enseñó. Él nos dejó el gran ejemplo y hoy somos llamados también a imitarle. Vamos a inclinar nuestros rostros para una breve oración final. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias por el Señor Jesucristo. Nos asombra maravillosamente su encarnación. No somos capaces de comprender en toda dimensión, Señor, la obra que el Espíritu Santo llevó a cabo en aquella joven mujer. Pero en aquel nacimiento estaba nuestra esperanza. Parece mentira, Señor, que el destino eterno de la humanidad haya dependido de la respuesta de fe de una mujer adolescente y de su prometido. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a rendirse a ti. Y José, el que iba a ser su marido, también lo estuvo para obedecer tu voluntad, para llegar a cabo el gran plan, el plan del amor de Dios, deseando salvar al pecador perdido, a cada uno de nosotros. Oh Padre, permítenos hoy valorar ese sacrificio, esa obra, esa persona y rendirle nuestros corazones en adoración, en vidas que le imitan, que le siguen y que van tras sus pasos para gloria de Dios. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.